mensaje que más me cuesta expresar durante todo el año es el último. Es el último del año. Siempre le he pedido a Dios que Él me dé una palabra para que comencemos con una dirección, con una lámpara en nuestro caminar al iniciar un nuevo año. Y le he puesto como título a esta predicación, a este mensaje del Señor: confía en Dios. Para este año 2023, te lo digo de un modo bien simple: confía en Dios. Confía en Dios. Dice Salmo 37, versículo 1 en adelante: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Sin embargo, Dios también nos dice: confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Padre, queremos que también nos hables en la exposición de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu le hable a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer este año 2023? Ya el título de esta predicación lo anuncia: debemos confiar en ti. Señor, queremos atesorar esta palabra porque será lámpara en nuestro caminar, una brújula en medio de la navegación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este salmo es un salmo que David lo escribe, y lo escribe de una manera bien especial. Lo escribe con el orden alfabético hebreo. La verdad que eso no tiene mucha trascendencia, pero cabe mencionar que los escritores de los salmos, ellos no eran redactores espontáneos como algunos piensan. No, ellos, inspirados por el Espíritu, reflexionaban en Dios, pero también reflexionaban en los asuntos que ellos experimentaban y vivían. David observa que en medio de sus coterráneos, en medio de los que son sus hermanos de nación, los israelitas, están enfrentando una crisis como nosotros los chilenos también la enfrentamos o la padecemos. Y tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con esa preocupación que es en demasía. Estuve viendo un artículo del diario El Mercurio. Señala que los chilenos, el 74%, indica que no está a gusto con su nivel de bienestar. El 74% tiene incertidumbre respecto a la economía, y el 74% de los chilenos ha padecido o está padeciendo estrés o insomnio. Eso lo indica la fuente del diario El Mercurio. El 74%. Entonces, inmediatamente la alarma vino sobre mí como pastor para decir: nosotros como iglesia estaremos dentro de ese universo de encuestados, de ese 74% de personas que están frustradas, que están con desesperación pensando lo que se viene el año 2023. Todos nosotros somos testigos de lo que dicen los economistas a nivel sudamericano. Estamos al inicio de una gran crisis económica, probablemente se dé, y de hecho ya lo estamos sintiendo. Y esto que tiene que ver con la economía es algo importante en nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque el tema económico de alguna manera es sinónimo de estabilidad. Estoy hablando del punto de vista natural, porque sé que usted va a decir: Jesucristo es nuestra seguridad. Por supuesto, completamente de acuerdo.
Pero cuando hablamos de recursos, hablamos de dinero, y cuando vemos que está amenazada la economía en nuestro país, nos tiemblan las cañuelas, ¿o no? ¿Cómo lo vamos a hacer el próximo año? ¿Cuántos de los que están acá son independientes, tienen sus microempresas y pueden dar fe de lo que estoy diciendo, que la materia prima está escasa? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, la materia prima está escasa? La importación y la exportación se está limitando. Bueno, David, cuando escribe este salmo, David está siendo un pastor para los que él tiene frente a su administración, y él se da cuenta que los israelitas están padeciendo de esta preocupación. Y cuando escribe este salmo, lo escribe analógicamente, diciendo esto: existen justos, existen hijos de Dios, que no deben preocuparse y que no deben irritarse por la prosperidad de los impíos, por aquellos que no conocen y no confían en Dios. Porque ¿cuál era el problema que tenían los judíos de aquel tiempo? Ellos siempre se preocupaban cuando las cosas económicas o los recursos iban escaseando, porque para ellos la cosmovisión de la bendición tenía que ver con esto, con el celular, aunque no tenían celular, tenía que ver con el recurso. O sea, un judío hasta el día de hoy dice que la bendición está en las cosas. O sea, de un punto de vista integral, en todo. Entonces, cuando el judío en aquel tiempo veía que había escasez, generalmente ellos lo atribuían a una maldición, a la consecuencia de un pecado o cualquier otro asunto que era responsabilidad de ellos. A la luz del Nuevo Testamento nosotros sabemos que podemos pasar vacas flacas y vacas gordas. Y eso no tiene nada que ver con una maldición, no tiene nada que ver con que Tutankamón te echó un conjuro y estás pasándola terriblemente mal. No tiene nada que ver con eso. En esta vida pasamos momentos de escasez y de abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que entender el contexto, el pensamiento del judío de aquel periodo. Por eso David hace una analogía: el impío que prospera le va bien, el impío que no le falta nada, versus el justo, el que confía en Dios, pero circunstancialmente está pasando una crisis. ¿Y cuántos de los que están acá sentados y los que me escuchan en las redes, tal vez este año fue un año de crisis en alguna área, en la salud, en la economía, no sé, en las relaciones con los hijos, en el matrimonio? Y ahí vienen las preguntas que de hecho hombres de Dios en el Antiguo Testamento hicieron. Hay un hombre llamado Asaf, un hombre que era un principal de los levitas, y en un momento de desliz, en un momento de bajón espiritual, lo primero que salió de su boca fue lo siguiente: Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea, una de las cosas que gatilla el hablar y el compararse con la vereda de al frente es porque muchas veces no estamos poniendo nuestro enfoque en Dios, sino que el enfoque en la circunstancia, y sin o con querer comenzamos a envidiar al hombre que no conoce a Dios, y uno dice: este no va a la iglesia, este no cree en Dios, y veo que no se enferma, veo que no le roban, veo que está bien, y yo que creo en Dios, que le busco, me vienen una tras otra. ¿Usted ha pensado eso en algún momento? Asaf lo pensó. Él era un principal de los levitas, un hombre dedicado a la música. ¿Sabe qué? Job también lo dijo. En un momento crítico comenzó con esas preguntas filosóficas, como cuestionando a Dios. Job 21:7, cuando Job estaba con la sarna, con la prueba en su máximo esplendor o máximo dolor. Job 21:7, mire lo que dice Job: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Job lo dice estando con la economía por el suelo.
Job lo dice con su sarna que ya no podía dominarla. Jeremías también en un momento de conflicto interno. Jeremías 12:1 dice lo siguiente: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Usted observa que los principales profetas y hombres de Dios del Antiguo Testamento tenían estos conflictos. Y si ellos los tuvieron y filosofaron con estas preguntas, ¿acaso nosotros no tenemos esas mismas interrogantes? ¿Te has preguntado por qué los buenos sufren, se enferman y mueren? ¿Y por qué los malos, como la mala hierba, nunca mueren? Usted se ha preguntado, usted conoce a alguien que, oye, este tipo es malvado, es más malo que el diablo. Y el tipo no se resfría, anduvo sin mascarilla toda la temporada de la pandemia en su pic y no se enfermó el impío, hediondo azufre, no se enfermó. Y tú que te cuidaste, y tú que fuiste leal con Dios, te vino el COVID, vino la crisis económica sobre ti. ¿Acaso no ha venido un pensamiento de pronto así? Pasa hasta los pastores a veces, hermano. Algunos pastores presumen prosperidad con las cosas materiales y uno que estaba ahí apenas en el burrito plomo que tenía ahí, uno piensa tantas cosas y dice, Señor, yo que te he dado la vida. ¿Cuántas cosas se nos vienen a la mente? David observa que esto le está ocurriendo a Israel. Y lo más probable es que si el 74% de los chilenos vive con esa frustración, es probable que gran parte, y espero que no lo sea, de nosotros también tengamos esos conflictos internos. Pero en esta hora, amados hermanos, yo quiero señalar lo siguiente. Si somos hijos de Dios, si somos justos por la obra de Cristo, ¿cuántos justos hay acá por la obra de Cristo? ¿Cuántos somos justificados? Tenemos y tendremos maravillosas garantías para enfrentar el año 2023. Tendremos garantías. ¿Sabe lo que es garantía? Seguro que aunque se echara a perder, se te devuelve. Garantía significa que el que es dueño del producto y te lo está ofreciendo, asegura que no se va a corromper en tus manos. Y si llegara a ocurrir algo, él responde. Y esto le transmito, estamos garantizados para el año 2023. Aunque el ministro de Economía diga que se viene de mal en peor el otro año. Aunque diga que hay una variante nueva de COVID que salía en uno de los periódicos hace poco y están diciendo los científicos que este es más letal que el primero y siempre con noticias alarmantes. Y aunque digan que en Europa la guerra aún no se termina y puede afectar la economía, mira, digan lo que digan. Una cosa estoy seguro, que no debemos entrar en el conflicto del judío cuando está en la crisis de compararse con el otro. No, lo que debemos hacer es confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. ¿Cuántos de los que están acá están terminando el año con un diagnóstico médico terrible? Y dígame, ¿a quién no nos derrumba? A todos, cualquiera. Un diagnóstico terrible nos derrumba. Pero, amado hermano, sea cual sea el diagnóstico, no quiero ser un fanfarrón en decirte que Dios va a sanarlo a todo el otro año, no. Porque tal vez sí, tal vez no. Pero una cosa puedo decir, aunque tengas el mal diagnóstico, aunque tu economía esté por el suelo, aunque tu matrimonio está entre cuerdas, de parte del Señor he venido a entregar una buena noticia, que en Dios estamos garantizados. En Dios estamos garantizados. Como dice el antiguo himno, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar. Puedo descansar. Para experimentar esta garantía quiero hablarle acerca de 3 acciones. Primero, tenemos que cuidarnos justamente de lo que le dije, de la ansiedad.
El apóstol Pedro dice en su carta universal que debemos depositar toda nuestra ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos dice un poquito de ansiedad, toda nuestra ansiedad. La ansiedad es una piedra en el zapato y en el corazón. Es preocupante, 74% de los chilenos está padeciendo este problema de la ansiedad. La ansiedad que no te deja dormir, la ansiedad que te provoca angustia, crisis de angustia, estrés. El versículo 1 dice del Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque generalmente la ansiedad hace compararnos. A ver, anótalo. La ansiedad nos hace compararnos. Nos comparamos con el hermano, nos comparamos con el familiar, nos comparamos con el vecino. La ansiedad hace que nos desenfoquemos de Dios y nos enfoquemos en nuestros problemas y nos comparamos con el otro. Por eso David, a través del Espíritu, dice algo tan fuerte. Cuando dice no te impacientes, la palabra hebrea es cajara, que significa no te calientes de rabia. Wow. Uno lo lee en la versión Reina Valera, es como que es un eufemismo, es algo tan, una pincelada. Pero lo que dice ahí David, dice no te calientes de envidia, no te calientes, no te irrites de rabia. La ansiedad puede llevar a ese extremo. ¿Usted sabía cuál es uno de los peores sentimientos que el hombre tiene? Es la ansiedad que conlleva a la frustración. Todo comienza con la ansiedad. Preocuparnos de algo que no lo veo y preocuparme de algo que no resolví ayer, que no puedo resolver ahora y que creo que no podré resolverlo mañana. Eso te provoca ansiedad y con ello vienen todo un abanico de sentimientos: estrés, depresión, crisis de angustia. Encerremos todo eso en una sola palabra: frustración. La frustración es peligrosa, amado hermano. La frustración es antagónica a la fe en Dios. Porque cuando uno tiene fe en Dios, sabe lo que uno tiene: paz. Pero cuando uno tiene frustración, uno tiene incredulidad. Porque la frustración hace que tú pienses que eres el único que tienes que lograr resolver los problemas. Y te das cuenta que estás limitado. Y te das cuenta que no lo vas a poder hacer. Y eso te causa esa terrible sensación. No te impacientes, no te calientes de rabia. No tengas envidia. La palabra hebrea es caná, que significa no tengas celos desmedidos, enfermizo. Qué terrible el problema de la mente, hermano. Qué terrible. La cantidad de licencias médicas en Chile no es porque te quebraste un brazo. El índice mayor está por problemas psiquiátricos y psicológicos. Es ahí donde está el gran problema. Y curiosamente, Chile es el número 3 en Latinoamérica con mayor índice de frustración, ansiedad, suicidio, y número 1 en todo lo que es, ¿cómo se llama cuando es México, Hispanoamérica y España? Número 1 en suicidios de adolescentes. Número 1. Siendo que somos supuestamente los jaguares de Sudamérica. No tengas rabia, no te impacientes. ¿Y de qué? Del impío. ¿Y por qué no debo desesperarme? ¿Cuál es la razón? Es que ellos, el salmista dice, porque ellos prosperan, porque les va bien. Pero mira, ¿por qué razón yo no tengo que ponerme ansioso por las cosas que este mundo tal vez no las puedo abrazar, no las puedo recibir, pero que el mundo te ofrece? Pero todo lo que el mundo te ofrece es efímero. Es efímero. Por eso David dice, no te angusties por las cosas que hoy no tienes, porque todo lo que el mundo disfruta es vano. Todo es vano.
Hermano, todo lo que es tangible, hasta el cuerpo, todo es vano. Todo es vano. Pero el hombre se frustra por las cosas vanas. Se desespera por no tener más dinero. Se desespera por no tener una mejor casa. Se desespera, siendo que acá el salmista está diciendo que su prosperidad es tan efímera, y lo dice textualmente. Dice en el versículo 1: porque como las hierbas serán prontamente cortados y como las hierbas verdes se secarán. Es decir, la persona que no tiene a Dios, más lo que las personas poseen, es como el tamo, como dice el Salmo 1, que el viento se la lleva. Hay una analogía hermosa que veo en la Escritura, que el impío y todas las cosas que son tangibles, en un momento están y al otro momento no están. ¿Cuántas cosas perdimos este año 2022? Que tú las valorabas y las perdiste. Porque son como el tamo. El viento se las lleva. Y como el salmista define al impío y las cosas que tiene. Como el tamo, como la hierba que un día está verde y al otro día está seca y la pisotean. Pero hay una analogía hermosa que dice el mismo salmista en el Salmo 1, que el hombre que medita en Dios, que tiene su deleite en su palabra, no es como el tamo, no es como la hierba, sino como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y que su hoja no cae y está verde y tiene fruto y da fruto a su tiempo. Te das cuenta que lo que Dios te da es mayor que lo que hoy tal vez te tiene sufriendo. Nos comemos la uña porque no nos alcanza el dinero. Nos frustramos y decimos: este año parece que no vamos a tener vacaciones. Vamos a seguir con el burrito ahí del auto, 4 ruedas, pero bueno, igual le damos y por esas cosas nos frustramos. Siendo que lo que Dios te da, escúchalo bien, todo lo que viene de Dios, dice Santiago, toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza alguna. Todo lo que Dios te da perdura. ¿Sabe? ¿Usted ha leído el libro de Eclesiastés? ¿Sabe quién lo escribe? El hombre más rico cual nunca antes esta tierra ha tenido en recursos, Salomón. Y en el epílogo de la vida, Salomón dice: al final todo lo que yo tengo, todas las cosas, hasta las no sé cuántas concubinas, tenía cientos de mujeres, los placeres por todos lados. El discurso de este hombre dice: todo es vano. Todo es vano. Nosotros, vuelvo a decir, nos frustramos por cosas tan pequeñas, hermano. Algunos se frustran hasta porque no saben dónde vamos a pasar el año nuevo. Hoy, es que no alcancé a comprar el lomo vetado en el carnicero, y por esa cuestión andamos pegándole y reclamando: oye, si yo saqué el número primero. El hermanito, por esas cosas perdemos la cordura, por cosas efímeras. Por eso no debemos caer en la ansiedad, porque dice el texto sagrado, la Biblia, el impío y lo que posee el impío prontamente serán cortados, como la hierba se secarán. Aleluya. Cuando uno tiene su confianza en el Señor, las cosas de este mundo siempre van a pasar a segundo plano. Ya las cosas materiales, las marcas, la moda. No digo que vivamos como los monjes franciscanos, que andemos a patita pelada, hagamos voto de pobreza, no estoy diciendo eso. Pero ya las cosas como que ya te das cuenta que son como la hierba. Un día está verde, un día no está. ¿Usted ha visto un hongo? Un hongo, ayer no lo viste y hoy día lo ves así con el volumen. Pero así como lo viste es tan voluminoso, al tercer día ya no está, porque cualquiera lo pisa. El viento se lo lleva y nos frustramos porque el hongo se nos fue, por mano.
Ay, Dios mío. Jeremías bien lo señaló en su libro. Dice Jeremías 17 del 7 al 8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como, no dice como hierba, no dice como pastito, dice será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que echará sus raíces. ¿Usted ha visto la raíz de un pasto, hermano? ¿Cuántos centímetros será la raíz de un pasto? Tú la sacas con 2 dedos. Pero atrévete a sacar la raíz de un roble. Atrévete a sacar la raíz de un sauce. Necesitan tener una retroexcavadora para sacar la raíz y a ese árbol. De la misma manera quiero decirle a toda la iglesia del Señor, si nuestras raíces están en Cristo, si nuestra vida está siendo regada por el Espíritu Santo, seremos robles, seremos sauces. Porque nuestra confianza no está en lo que diga el ministro de Economía, ni en una nueva constitución. Nuestra confianza está en el Dios que hizo el cielo y la tierra, el cual prometió estar todos los días hasta la consumación de los tiempos. Usted no es un pasto, usted es un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Ningún viento de doctrina, ningún viento de ideología a usted lo tiene que arrastrar. Incluso ni la circunstancia económica escasa o de abundancia debe cambiar su estado de ánimo. Porque sus raíces están en Cristo el Señor. Como dijo Pablo, en todo he sido enseñado a vivir en abundancia como en escasez. En todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. La segunda acción es confiar en Dios y hacer el bien. Mire, usted ha tenido la oportunidad de, creo que sí, de leer lo que dice el apóstol Pablo respecto al fruto del Espíritu. Vamos a aclarar algo doctrinalmente. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 7 dicen algunos. 9. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 1. La mayoría dice 1. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo. Pablo nos dice los frutos. Y que está clasificado en 9 sabores. Permítanme usar la palabra sabores. Amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas la ley no puede ser mayor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la fe está asociada a la bondad. Alguien no puede decir en esta hora de la noche, me voy a enfocar en Dios, voy a tener fe en Dios porque soy un hombre de fe, pero voy a hacer mal a mi vecino. Eso no es fe. La fe va asociada con hacer el bien. Alguien que hace el bien es porque tiene fe. Y alguien que dice tener fe, pero hace el mal, no tiene fe. Alguien que dice, pastor, mire, me cuesta amar a mi enemigo, pero tengo una fe tan grande. ¿Cuántos fueron al colegio y aprendieron que más por menos es menos? O sea, no existe esa fórmula de decir, tengo una fe súper grande, pero aborrezco a mi hermano. No, usted no tiene fe en nada entonces. Porque la fe va asociada al amor, a la paz. Y de hecho, el Antiguo Testamento lo declara. Salmo 37, ¿qué dice ahí el versículo a continuación? Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confiar en Dios es algo tan simple, pero a la vez tan complicado cuando nuestra razón trata de opacar lo sobrenatural de Dios.
Hermano, no es que la razón sea un enemigo de la fe. La razón debiera confirmar y argumentar la fe que tienes en Dios. Pero cuando estamos en ese desliz, en ese bajón, de mirar las cosas, de preocuparnos tanto por la economía, tanto por el éxito, y nos desenfocamos de Dios, vamos a caer en esto que se llama la envidia y la impaciencia y la ansiedad. La confianza en Dios, como bien le dije, es una fe genuina, pero no una fe en las cosas que yo quiero emprender, sino en las cosas que Dios pone en tu corazón. Siempre hemos enseñado desde acá que la fe no es una presunción de algo que se te antoja y que al finalizar el año tú le dices: Señor, acá tengo todos mis proyectos escritos, mira, te puse todo esto y te puse hasta que mi vecino, el que pone reggaetón, se lo lleve a Punta Arenas. Todos estos detalles te lo puse, Señor. Y hay gente que hace eso y hace actos ritualistas de fe y los hermanos le dicen: pastor, acá está la carta y yo lo encomiendo al Señor. Mire, eso no es fe. Es una presunción, una aspiración, un deseo tuyo. La fe no es un deseo tuyo. La fe es un don de Dios. Partamos de ahí. Y la fe está puesta en las promesas escritas en su palabra. Y la fe tiene que ver con una dirección del Espíritu Santo a hacer algo en particular. Así que si este año 2023 tú quieres hacer algo a tu manera, eso ya no es fe. Dile a Dios: Señor, pone en mi corazón lo que tengo que hacer. Ilumíname en los negocios, en el emprendimiento, en el ministerio. Ilumíname. Y Dios te va a dirigir. Y Dios va a poner algo en tu corazón y lo vas a lograr. Hay algo que ocurre cuando alguien tiene fe. Esa persona que tiene fe tiene estabilidad. ¿Cuál es el antónimo de ansiedad? Estabilidad. La ansiedad es una sensación de inestabilidad, de angustia. La palabra angustia viene de esta expresión de caminar sobre una cuerda angosta. De ahí viene la palabra angustia, que parece que te vas a caer. No estás estable. ¿Cuántos problemas tenemos los chilenos? 74% de los chilenos no tiene estabilidad en sus emociones. No tiene estabilidad en sus emociones y si no tiene estabilidad en sus emociones es porque no está estable en Cristo. Doble ánimo. Un día, sobre todo a fin de año, como los curados: te prometo que me chanto, te prometo ahora. Los curados a fin de año hacen promesas tremendas, hermano. A fin de año, oh no. Pero le prometen a todo, hasta Dios. En la última, sí, la última. En la última, Señor. Amado hermano, cuando alguien tiene estabilidad es porque tiene fe en Dios. Vuelvo a decir, cuando alguien tiene estabilidad, tiene fe. ¿Y cómo lo puedo señalar? Mira, para el judío, ¿qué es lo que era tener estabilidad? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuál es el conflicto que hasta el día de hoy tiene Israel? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué pelean los palestinos con los israelíes? ¿Por qué pelean? Por la tierra. Hasta el día de hoy, mira, en 1948, gracias a Dios que la ONU pudo señalar que Israel era un estado como cualquier otro país, pero aún así ellos no tienen paz. Entonces, ¿en qué contexto uno tiene que entender esto? Que para el judío tener una tierra, tener un lugar donde pueda habitar es señal de bendición, señal de paz y de prosperidad. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios para nosotros? Si confiamos en Dios, el año 2023 vamos a tener estabilidad. Vamos a habitar en la tierra. ¿En cuál tierra? El salmista dijo, Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, él dijo:
Mi porción, y cuando habla de porción es todo. Mi porción es Jehová. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, mi tierra es Jehová, mi tierra, mi estabilidad está en el Señor. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Cómo lo aplico? Mi tierra está en el Señor. De hecho, el reposo que los judíos hasta el día de hoy piensan que es un día, el día sábado, o algunos piensan que es una nueva etapa con un nuevo Mesías, pero el escritor a los hebreos dice que nuestro reposo es Cristo el Señor. Él es nuestro reposo, Él es la tierra de un modo figurado. Y lo lindo que esto habla de una estabilidad que no es transitoria, permanece. Dice, y vuelvo a leer, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Habitar en la tierra para el salmista en este capítulo conlleva varios aspectos, entre ellos provisión de Dios. Cuando alguien tiene un terrenito, ¿tiene provisión o no? Claro, cuando alguien tiene su casa, está seguro, ¿cierto? Bueno, el mismo Salmo 37 del 18 al 19 dice: conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos, la estabilidad tuya y la mía, será para siempre. ¡Wow! Den un aplauso al Señor. La estabilidad que Dios te da es para siempre en todas las áreas. En la economía, en la salud, en todas las áreas. Con esto no estoy diciendo que no vas a pasar las vacas flacas, que no te vas a enfermar, porque la vamos a pasar, pero estables en el Señor. Por eso dice el salmista: conoce Jehová los días de los perfectos. Los 365 días del año el Señor lo conoce, y la heredad de ellos será para siempre. Y pone atención, porque el próximo año que viene van a venir días malos. Pucha, pastor, no declare eso. Es que tengo que decírtelo. Sí, el próximo año, afírmate, compadre. Afirmémonos. Van a venir momentos malos. Año 2023, pucha, pastor, yo quería escuchar otra cosa. Pero está escrito, los tiempos no serán los mejores, serán tiempos peligrosos. Pero Dios nos está hablando de estabilidad. Heredarán la tierra para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en el día de hambre serán saciados. Bendito sea el nombre del Señor. Heredar la tierra implica una provisión de Dios que trasciende nuestros hijos y generaciones. Mira lo que dice el mismo salmista en el mismo capítulo 25-26. David lo está diciendo en el epílogo de su vida también. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Cuál era la analogía del Salmo 37? El justo y el impío. El impío le saca la lengua al justo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuántos escuchamos la voz del enemigo cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis? El enemigo, ¿dónde está tu Dios? Y tú miráis la vereda al frente y no le pasa nada al vecino, no le pasa nada al impío, a tu enemigo, no le pasa nada, y tú vas como de mal en peor. Pero Dios te da una palabra y Él te dice: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Quién es un justo? Damas y caballeros, bajo la luz del Nuevo Testamento, un justo es aquel que tiene a Cristo. Es aquel que ha sido justificado por medio de la fe y no está apuntado con culpa. Y esa promesa es para todos los que estamos en el amparo del Altísimo. Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta mira. Pero pastor, si aquí en este salmo dice que el justo está al 3 y al 4, pero hay una promesa, que este justo que está al 3 y al 4 llegará un momento que va a tener provisión en todo aspecto y va a tener la capacidad de prestar a otro. Yo no sé si alguien puede decir: quiero que el año 2023 yo no sea el que ande pidiendo prestado,
sino sea de uno de aquellos que yo dé préstamo a otros. No se asuste, hermano. Usted dice, pastor, está predicando teología de la prosperidad. No, estoy hablando de algo integral en todo aspecto. ¿Cuántos de ustedes han sido limosneros de oración? Óreme, pastor, óreme. Una horarita por ahí, una oracioncita. ¿Cuánta gente es limonera de oración? Llenan el WhatsApp con petición y peticiones. ¿Y cuándo vas a ser tú el que oras? El que tú ofreces oración. ¿Cuándo vas a ser el que tú eres el que bendice más que el que pides que te bendigan? Sé que todos pasamos esa etapa, no estoy juzgando a nadie, por favor. Pero llega un momento que tú tienes que vivir esta palabra. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Denle un aplauso al Señor. Tu descendencia es de bendición. Y tú dices, pastor, usted viera a mi hijo, el diablo que tengo. Sí, tal vez oye el diablo, pero Dios te está profetizando. Tu descendencia es de bendición. Tus hijos son de bendición. Y antes que se cierren tus ojos, vas a ver cómo Dios ha de tocar a aquel que está apartado, tu hijo y tu hija, tu esposo o tu esposa. Vive Dios, que es verdad, que se cumplirá esa palabra en tu vida. En todo tiempo presta, y su descendencia es para bendición. ¿Quiénes viven esto? Aquellos que justamente confían en el Señor. La tercera acción tiene que ver con deleitarse en Dios. Cuando alguien se deleita en Dios es porque ya ha vencido la ansiedad por no tener cosas. Vuelvo a decirlo lentamente, como mi pastor Eduardo Herrera, que hoy día estuve con él. Cuando alguien se deleita en Dios, ya ha vencido la ansiedad por no tener las cosas, por no tener a la persona. ¿Cuánta gente se martiriza? Pero si yo le pedí al Señor al Lucho, pero el Lucho era para mí. Y se desvive por el Lucho, y el Lucho anda, pero se come la uña por el Lucho. Déjate de buscar al Lucho. Busca al Dios del Lucho. Él va a añadir todo lo que falta. Deleítate a sí mismo en el Señor. Mira, el impío se deleita con las cosas. El impío se deleita con las cosas que toca. No digo que el que toca aquí es impío, no. Me refiero a lo tangible. No. Me refiero, el impío se deleita. Oh, el último celular. Oh, se emociona, llora. Pero cuando está en el culto una momia fría así. Deleite, ¿sabe lo que es deleite, hermano? Es un estado que tú no quieres que pase. Es más que el placer. Es una bienaventuranza, es un gozo que va más allá de nuestras emociones. Deleítate a sí mismo en el Señor. Dios te está diciendo, año 2022, termina el año deleitándote. Y inicia el año deleitándote en el Señor. Confía en Él y Él hará. Aleluya. Deleítate en el Señor. Dice en segundo lugar, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, ¿qué es primero? Me deleito en Dios. Y si me deleito en Dios, pone atención con esto, voy a estar tan conectado con Dios en comunión que Él va a poner en mi corazón lo que necesito para el próximo año 2023. No es lo que tú quieras, no es el Lucho, a lo mejor es el Jaime, hermano. Él te va a poner en el corazón lo que Dios sabe, lo que tú necesitas. El problema es que nosotros invertimos el versículo, nos deleitamos en las cosas y las cosas un día están y un día no están, y nos enojamos y nos frustramos, y estamos dentro del 74% de los chilenos que están padeciendo frustración.
¿Cuántos han dicho, si tuviera este auto me cambiaría la vida? ¿Cuántos han dicho eso? Un día un pastor le dijo a otro pastor, si yo tuviera ese auto me cambiaría la vida. El otro pastor lo reprendió. ¿Cómo le dijo? ¿Acaso Cristo no es suficiente? El pastor ahí como el chavo así. Porque decimos cosas y no nos damos cuenta que lo que de la abundancia del corazón hablamos. ¿Qué es lo que dice el mundo? Éxito, prosperidad, salud, viaje. Nosotros solamente necesitamos deleitarnos no en la creación, no con las criaturas, sino con el Creador. Él es nuestro deleite. Y si te deleitas en Él, todo lo que Dios ponga en tu corazón, Él te lo concederá. No es lo que tú quieras, es lo que Dios pone en tu corazón. ¡Aleluya! ¿Sabe qué es lo que me decía mi pastor Eduardo Herrera? Digo mi pastor, ya lo siento como mi pastor. Él me dijo y hoy día nos profetizó a mí y a Cindy, nos dijo estas palabras. Atrévete, me dijo. Atrévete. Yo digo, Señor, pero no quiero equivocarme. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. ¿Cuántas cosas hemos logrado por la fe como congregación que gente no lo creía, no lo entendería? Pero por la fe le creímos a Dios porque Dios puso en nuestro corazón comprar este lugar. Y cuando Dios pone algo en tu corazón, lo vas a lograr siempre. Y esa es la garantía. ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón? Ya, pastor, pero no hable de cosas terrenales. No importa lo que haya, lo que sea. ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón? Deleítate en el Señor y espera en Él y se va a concretar. Deleítate en Dios. Porque cuando tu deleite está en las cosas, vuelvo a decir, serás como el pasto, como la hierba, que un día está verde y el otro día no está. Mi deleite no debe estar puesta en las cosas de este mundo. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando hablamos de camino, paralelamente estamos hablando del corazón. Cuando los profetas hablan, parados en los caminos, generalmente el profeta está diciendo, observen su corazón. Y hay algo que uno tiene que entender, que el corazón puede ser una brújula que está muy coordinada, o puede ser una lámpara que puede estar apagada. Es engañoso el corazón. Usted no haga nada por sus sentimientos, haga todo por convicción y principio. ¿Aló? Por eso el mismo salmista dice respecto al corazón, versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, ¿quién va a poner en tu corazón? ¿Quién te va a ordenar la mente? Es el Señor. Y Él va a aprobar lo que tú dices que quieres hacer. Él lo aprueba antes y hazlo. Y eso quiero decirle, la misma palabra que yo recibí del Señor, le digo a ustedes, atrevámonos el año 2023. Atrévete. Es que, pastor, que quiero matricular a mi hijo en la universidad. Bueno, ¿qué acaba de decirte el Señor? Que la descendencia del justo será bendecida. Matricula a tus hijos el próximo año en la universidad y vas a ver que Dios proveerá. Juégatela por la fe. Dios te dijo que emprendiera un negocio, hazlo por la fe, no te limites. Pero una cosa, Dios bendecirá a aquel que está en Cristo el Señor. Jesús no es la cábala de suerte para nadie. Jesús es el Señor. Y Él es nuestro mayor deleite. Póngase en pie, por favor. Te hago una pregunta. ¿Llegaste frustrado hoy día? ¿Llegaste frustrada? Es probable que sí, más de alguno. Generalmente las frustraciones son porque no hemos alcanzado algo. Y generalmente son por cosas que no tienen un alto valor.
¿Estás triste en esta hora de la noche? Existen dos tipos de tristeza. Una que provoca el pecado y que lleva a la separación y a la muerte. Pero hay otro tipo de tristeza, que es la que provoca el Espíritu Santo para arrepentirnos. Y si esta palabra te ha confrontado y sientes que como que Dios te apretó tu corazón, es porque Dios quiere que nos arrepintamos y que no tengamos los mismos intereses que tiene el impío. Es que si tuviera una mejor casa, es que si estuviera más flaca, si tuviera más pelo. Por esas cosas algunos se frustran. Tu cuerpo se va a deteriorar sí o sí. Las cosas van a pasar. Pero quiero declarar las palabras de Jeremías en Malaquías 3:24. Mi porción es Jehová. Mi porción eres tú, Señor. Tú eres mi mejor habitación. Tú eres mi mejor abrigo. Aleluya. Deleítate en Dios. Experimenta la plenitud del Señor, experiméntala. Aunque tu cuerpo se va envejeciendo y se va desgastando, aunque tal vez ha venido una enfermedad sobre tu cuerpo, deleítate en Dios. Aleluya. La presencia de Dios no se oxida. La presencia de Dios no tiene fecha de vencimiento. La presencia de Dios no se desvaloriza. Tu presencia, la que anhelo, Señor. Levante su mano derecha. Quiero orar por ustedes. Queremos orar por toda la iglesia. Y antes de recibir hay que despojarse. Antes de recibir tengo que vaciarme. Y dile al Señor: Señor, me despojo de mi ansiedad, de mi preocupación. Dile, habla con Dios. Me despojo del pecado que me asedia. Te pido perdón si mi deleite ha sido los placeres de este mundo. Te pido perdón porque eso me va a provocar más ansiedad. Te pido que quites de mí todo lo que pueda interrumpir la presencia del Espíritu. Y dile a Dios que así como te vacía de todo lo que ha provocado tensión, ansiedad, preocupación, ahora la unción del Espíritu, la gracia de Dios venga con paz. Venga con paz. Confía en el Señor. No tengas rabia, no tengas más enojo. Quítense de vosotros toda ira, toda gritería, toda maledicencia. Y vistámonos del nuevo hombre que es en Cristo el Señor. Vístete del Señor y deleítate en Él. Aleluya, aleluya. Bendiga, Padre, a las familias que están aquí, Señor. Bendiga, Señor, sus vidas, sus hogares. Bendiga, Señor, sus hijos, sus nietos, sus generaciones. Señor, que la descendencia del justo sea bendecida en Cristo el Señor. El Señor te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor nos aparte del mal y de la tentación. El Señor prospere la obra de nuestras manos. El Señor nos aparte del mal. El Señor nos llene del Espíritu Santo. Y aunque vengan las noticias terribles de este mundo,
Nuestra confianza estará en el Dios Todopoderoso y haremos el bien. Recibimos tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús, encomendamos al Señor el año 2023. Encomendamos todo lo que somos, hacemos y tenemos. Y recibimos tu cobertura, amado Dios. En el nombre de Jesús, seremos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. No seas más un pasto. Echa raíces en Cristo. Congrégate fielmente. Y busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido. Y estoy seguro que Dios nos sorprenderá. Estoy seguro que cantaremos el cántico de victoria. El Señor echó a la mar al enemigo. El Señor abrió el mar. Y tomaremos el pandero. Y nos alegraremos. Y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Somos bendecidos en Cristo el Señor. Somos bendecidos. Deseo que te vaya bien. Deseo que seas prosperado. Deseo que tengas salud. Deseo que seas un instrumento en las manos del Señor. Gracias, Padre.